Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase en la cual vamos a tratar de exponer un poco las características del método hipotético deductivo y para eso vamos a hacer referencia al caso que nos relata Hempel en su texto acerca del doctor Semmelweis y de cómo a este doctor se le habían presentado una serie de preguntas que lo motivaron a iniciar un proceso de investigación con el propósito de encontrar una respuesta. Justamente vamos a ver de que, en términos simplificados o sencillos, todo proceso de investigación científica siempre supone la existencia de una serie de pasos. En este caso podríamos reconocer como al menos tres pasos sencillos, simples, como para tratar de pensar qué es lo que motiva a una persona a querer conocer e investigar. Siempre sabemos de que el punto de partida es la formulación o la identificación de una pregunta o problema. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero saber? Y en el caso, vamos a ver, del relato que nos cuenta Hempel en relación al doctor Semmelweis, este doctor parte de un interrogante que se propone tratar de responder. Y sabemos que cuando nosotros nos planteamos una pregunta o un problema, también nos formulamos algunas respuestas tentativas a esa pregunta. Esas respuestas tentativas son las llamadas hipótesis. En este caso vamos a ver que se trata de una hipótesis explicativa, es decir, tratar de encontrar una respuesta que nos permita identificar cuáles son las causas por las cuales se produce el problema que hemos identificado. Claro, luego viene el tercer momento, ¿no? Que es el momento de la contrastación, es decir, la puesta a prueba de esas hipótesis. De algún modo debemos desarrollar ciertas actividades que nos permitan determinar si la hipótesis que hemos formulado es verdadera o si esa hipótesis es falsa. Las hipótesis, recordemos, son esas respuestas tentativas que pueden ser pasibles de ser verificadas, esto significa cuando le asignamos a esa hipótesis la condición de verdad, o bien pueden ser refutadas, esto significa cuando esa contrastación nos permita a nosotros determinar de que la respuesta no es la respuesta correcta, es decir, le asignamos el valor de falsedad. Para contrastar, vamos a ver, estas hipótesis nosotros podemos recurrir a distintas estrategias, como vamos a relatar en el caso del doctor Semmelweis, vamos a ver de que este doctor realizó experimentos para poder determinar cómo era su hipótesis, si su hipótesis era verdadera o si su hipótesis era falsa. Veamos entonces en qué consistía este caso histórico a modo de ejemplo que nos relata Hempel. Hempel nos propone este caso justamente para poder ver de qué modo podemos aplicar el método hipotético deductivo. El relato del caso del doctor Semmelweis entonces nos permite identificar estos pasos previos que nosotros hemos señalado anteriormente. Por lo tanto, cuando trabajamos sobre el caso del doctor Semmelweis, es fundamental que podamos identificar, por un lado, cuál es el problema que se plantea el doctor, cuáles son las hipótesis que él formula con la pretensión de encontrar una posible respuesta, y cuáles son los modos de contrastación de esas hipótesis. Es decir, qué es lo que hace el doctor Semmelweis con el propósito de determinar si esa respuesta que ha formulado, que ha propuesto, es la respuesta correcta. Entonces veamos un poco cuál es la pregunta o el problema que se plantea el doctor Semmelweis. Él logra identificar en el Hospital General de Viena que existen mujeres que son internadas en distintas divisiones. Hay allí dos divisiones, la primera división y la segunda división. Y hay mujeres que mueren luego del parto a partir de una enfermedad que en ese momento se la llamaba fiebre puerperal.
Pero lo que le llama la atención al doctor Semmelweis es que no mueren las pacientes en la misma proporción en ambas divisiones. Por lo tanto, la pregunta del doctor Semmelweis, la que va a motivar y a originar este proceso de investigación, es ¿por qué se enferman y mueren tantas mujeres con fiebre puerperal en la primera división del Hospital General de Viena, mientras que en la segunda división son tan pocas? Y para ello va a tratar de pensar, como hemos dicho previamente, una serie de hipótesis. Hay algunas hipótesis que él formula que resultan incompatibles con los datos disponibles. Él se pone a pensar de que tal vez las mujeres mueren de fiebre puerperal debido a influencias epidémicas o cambios atmosféricos, cósmicos o telúricos, como se relata en el caso. En otro momento se pone a pensar acerca de las condiciones de hacinamiento, es decir, cuántas camas se encontraban disponibles en cada una de las divisiones. También se pone a pensar acerca de la dieta, es decir, con qué son alimentadas estas mujeres mientras están en el hospital. Y también acerca de los cuidados generales a los cuales estas mujeres son sometidas durante su estancia en el hospital. Sin embargo, estas primeras cuatro hipótesis, él las va a desechar, porque de alguna manera los datos de los cuales él dispone no logran explicar fundamentalmente la pregunta, que es por qué se producen más muertes entre la unidad 1 y la unidad 2. En estas respuestas tentativas, nosotros debiéramos entender de que estos factores que él identifica, las influencias epidémicas, el hacinamiento, la dieta o los cuidados generales, deberían afectar de igual modo a ambas divisiones. Y sin embargo, los datos nos revelan una realidad distinta. Sabemos que mueren más las mujeres parturientas de fiebre puerperal en la primera división que en la segunda división. Por lo tanto, todas estas hipótesis, el doctor Semmelweis las rechaza, las refuta a partir de los datos que ya tiene disponibles. Esto obviamente lo va a conducir al doctor Semmelweis a tratar de seguir buscando una posible respuesta que dé una solución a el problema que él se plantea originalmente. Y en virtud de ello, va a formular una serie de hipótesis que son sometidas a prueba. La primera que formula sostiene que los estudiantes que hacen las prácticas en la primera división maltratan a las pacientes o les causan lesiones que luego las enferman. Esto obviamente debido a su poco conocimiento en tanto y en cuanto todavía están en un proceso de aprendizaje. Semmelweis entonces piensa de que puede tratar de verificar esta hipótesis o de contrastar en realidad esta hipótesis realizando un sencillo experimento, es decir, tratando de modificar las condiciones que hasta ese momento se realizaban las cosas con el propósito de ver si efectivamente se produce algún tipo de cambio. Entonces, Semmelweis propone que si se reduce significativamente el número de los estudiantes que tratan a las parturientas de la primera división, tendría que bajar la tasa de enfermedad y muerte de estas mujeres. Esto se lleva adelante y sin embargo nosotros podemos reconocer, tal como nos cuenta Hempel en el caso, de que en realidad los índices de mortalidad se siguen sosteniendo de igual modo. De esta manera, el doctor Semmelweis debe rechazar o refutar esta primera hipótesis. Por tal motivo es que luego va a formular una segunda hipótesis a la que va a someter a prueba. Esta hipótesis sostenía de que cuando las mujeres veían pasar a un sacerdote cerca de sus camas, que tenía como principal función brindar los ritos finales o la extrema unción a los pacientes que estaban cercanos a la muerte, esto les producía a las mujeres parturientas
un terror debilitante que en general provocaba de que se enfermasen. De esta manera, Semmelweis va a tratar nuevamente de contrastar esta hipótesis y para ello va a realizar un experimento. Él piensa de que si se le pide al sacerdote que vaya por un camino diferente, de modo tal de que las parturientas no lo vean ni tampoco lo oigan, pues el sacerdote tocaba una campanilla, entonces debería bajar la tasa de enfermedad y muerte de las pacientes de la primera división. Bueno, efectivamente esto se lleva a cabo y sin embargo sabemos de que los índices de mortalidad de las pacientes de la primera división aún sigue siendo elevado, de modo tal de que esta hipótesis no puede ser considerada verdadera. Por tal motivo, Semmelweis la refuta, la rechaza. Hay una tercera hipótesis que va también a someter a prueba, que consiste en que la causa por la cual se enferman las pacientes de la primera división tiene que ver con la posición en la cual duermen. En ese momento, las pacientes sostenían que dormían de espaldas. En realidad, Semmelweis no tiene muy en claro cómo puede ser de que la posición pudiera afectar la salud de las pacientes, pero sí advierte de que tal vez si se hace que las parturientas de la primera división cambien de posición, es decir, que duerman de costado en vez de espaldas, tendría que bajar la tasa de enfermedad y muerte. Bueno, efectivamente, se pone en práctica este experimento, es decir, a las mujeres se les cambia la posición en la cual duermen, se las comienza a ubicar de costado y sin embargo los índices de mortalidad siguen siendo elevados. De modo tal de que Semmelweis debe rechazar o refutar esta hipótesis. Luego Hempel nos cuenta el caso de que Semmelweis reconoce que un colega de él sufre una muerte muy extraña, ¿no? A causa de que aparentemente había enfermado con síntomas muy semejantes a los de la fiebre puerperal. Obviamente no podía tener fiebre puerperal, pues se trataba de un varón, y que su colega, que era un cirujano, aparentemente había estado en contacto con material cadavérico, es decir, luego de practicar una autopsia. Bueno, esta situación medio accidental le permite a Semmelweis tratar de formular una nueva hipótesis, que también va a someter a prueba. Para él, es posible de que la causa de que se enfermen las pacientes de la primera división es la contaminación con materia cadavérica, dado que muchos de los médicos que realizaban los controles de estas pacientes luego del parto, lo hacían de manera continuada luego de haber realizado prácticas de autopsias y por lo tanto de haber estado en contacto con materia cadavérica. Entonces Semmelweis piensa que si se elimina la contaminación con materia cadavérica de las manos de los médicos y de los instrumentos con los cuales son atendidas las pacientes parturientas de la unidad 1, tiene que bajar la tasa de enfermedad y muerte. Entonces propone como experimento de que los médicos y cualquiera que atienda a estas mujeres se laven las manos, como así también los instrumentos que utilizan, con una solución de cal clorurada y que de esta manera la limpieza de estos instrumentos y de las manos de los médicos debiera bajar la tasa de la enfermedad y la muerte. Finalmente, luego de que se coloca, ¿no?, y que se pone en práctica estas medidas de limpieza, Semmelweis reconoce de que los índices de mortalidad de las mujeres de la primera división se reducen de manera significativa a causa de esto, de modo tal de que él va a considerar
de que esta hipótesis es verificada. Bueno, el caso a nosotros nos sirve obviamente para poder pensar la manera en la cual opera el método hipotético deductivo, tal como nosotros hemos formulado, la formulación, ¿no? O la enunciación de una pregunta o problema nos conduce a la presentación de una serie de hipótesis a las cuales debemos someter a prueba con el propósito de determinar si son verdaderas o falsas. Sin embargo, también el caso nos permite, ¿no?, pensar algo más. Y esto es tal vez lo que les propongo, pensar a partir de esto. ¿Podríamos sostener en la actualidad que la hipótesis verificada por el doctor Semmelweis es verdadera? En ese momento podríamos haber dicho de que sí. Bueno, pensemos un poco, ¿no? Esto lo hemos trabajado un poco en los contenidos de la clase anterior, cuando tratábamos de considerar de que todo conocimiento científico es un conocimiento de carácter provisional y que la verificación de una hipótesis no siempre implica que ese conocimiento sea verdadero para siempre. Es muy probable de que todos nosotros reconozcamos en la actualidad, a partir de nuevos saberes que hemos logrado conocer, que tal vez la hipótesis del doctor Semmelweis, que había sido verificada oportunamente, en la realidad, en la actualidad, no lo podríamos sostener como tal. Bueno, tratemos de establecer entonces esos vínculos o esas relaciones entre la característica del conocimiento como un saber provisional y esto que acabamos de trabajar en el día de hoy, los métodos de verificación en el método hipotético deductivo. Bueno, espero de que esta clase breve haya sido de utilidad para poder repasar algunas de las ideas que hemos trabajado en torno al texto de Hempel. Les mando un saludo muy grande y espero verlos pronto en otra clase. Muchas gracias.